Vamos a intentar que esto avance. Entonces, sí quisiera recordar un poco lo que estaba pasando. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo y ellos comienzan narrando y pasando en la tradición oral lo que vieron, lo que oyeron de Jesús. Y se van dando cuenta de que es necesario, de alguna forma, escribir, gracias, lo que estaban contando, y entonces empieza a asentarse los evangelios, los hechos de los apóstoles, y entonces se empieza a hacer esta ya tradición escrita. Con todo y todo estos, ya estando los evangelios escritos, pues los apóstoles empiezan a fallecer, la mayoría mártires, y entonces, pero la iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía avanzando. Pablo establece varias iglesias en diferentes zonas, y entonces empieza a pasar la iglesia por un momento, pues complejo, ¿verdad? Porque ya no estaban los primeros a quienes hacerles consultas, ya muchas cosas que no tenían tan claras, pues provocaban herejías o dudas. Y entonces van llegando estos verdaderos pastores, verdaderos amantes de Cristo y de su iglesia, y pues se dan a la tarea de ir orientando a esta iglesia naciente para que vaya caminando por el camino correcto, para que no se pierda en estas herejías que había, para que las pueda combatir, etc. Entonces, pues sí, es un tiempo que tenemos que considerar súper importante, ¿verdad? Pues para todos, y pues agradecer su presencia de los padres de la iglesia. Ya vimos el primer día a la vida de San Ignacio de Antioquía y de Justino de Roma, así es que hoy vamos a comenzar con San Ireneo de León. San Ireneo de León, cuya festividad es el 28 de junio, nació en Asia Menor, tal vez en Esmirna. Tiene un nombre muy hermoso porque significa pacificador, Ireneo. Y él de pequeño conoció a San Policarpo, que fue discípulo de Juan, de San Juan, y que fue un célebre mártir. Entonces vean cómo él, si no estuvo directamente en contacto con San Juan, sí con un discípulo de San Juan que fue Policarpo. Eso los ayudó mucho a los primeros padres de la iglesia, pues a ser más fuertes y más valientes, y etcétera, ¿no? Nació entre el año 130 y 140. Acordemos que estas fechas son muy difíciles de que sean precisas, no hay casi nada escrito con tal precisión. Las noticias que tenemos de él, lo que sabemos de San Ireneo, se debe gracias a Eusebio de Cesarea en un texto que se llama Historia Eclesiástica. Y él escribió varias cosas de San Ireneo y por él conocemos cosas, ¿no? Se sabe que fue presbítero de la iglesia de León y que entre el año 174 y 178 llevó cartas de mártires al Papa Eusebio. Cartas que aquellos que estaban condenados al martirio por las persecuciones romanas le escribían al Papa y él se las llevaba. En el año 177 sucede al anciano Potino en el episcopado después de que Potino murió mártir. Él interviene con todos sus dones en un conflicto que había sobre la fecha en que se debería de celebrar la Pascua, mediando ante el Papa Víctor y haciendo honor a lo que Eusebio cuenta de que era un hombre muy pacifista, muy tranquilo, que sabía mediar, que sabía intervenir, y entonces él interviene en esta discusión sobre la fecha en que se debería celebrar la Pascua. No hay nada
escrito específicamente sobre su muerte, pero se cree que murió entre el 202 y el 203, mártir en la persecución del emperador Séptimo Severo. Y San Jerónimo y Gregorio de Tours, unos años después, pues confirmaron que había muerto mártir. Sin embargo, no hay una comprobación absoluta. No se ha encontrado ningún escrito que lo diga cercano a esa fecha, pero sí se piensa y la tradición lo cuenta que murió mártir en la persecución de Séptimo Severo. San Ireneo fue sobre todo un hombre de fe y un pastor, un hombre que verdaderamente le interesaba sus feligreses, que le interesaba guiarlos, decirles qué era lo importante, ayudarlos a enfrentar las herejías. Y que nunca se alejó de sus fieles, siempre estuvo cercano, siempre estuvo atento a sus necesidades. Y como escritor, fue un hombre que tenía dos finalidades en sus escritos. Atacar a los herejes, es decir, defender al cristianismo contra los herejes y exponer con claridad las verdades de la fe. Entonces, como les explicaba, pues era un tiempo en que la iglesia tenía estos conflictos del comienzo, ¿verdad? De estar naciendo la iglesia y de encontrarse con personas que la atacaban con herejías que comenzaban a aparecer. Y entonces sus escritos tenían la finalidad de ayudar a todos sus fieles a defenderse de las herejías, pero también a comprender mejor la fe de Cristo, a comprender mejor sus enseñanzas, etc. En realidad, entre San Ireneo y el apóstol Juan, pues solo hay una generación. Es de los más cercanos, ¿no? Entonces, todavía le tocó escuchar seguramente pues recuerdos de personas que contaban los orígenes del cristianismo y que contaban todo lo que habían visto y oído o habían escuchado a los apóstoles contar, y pues eso marcó a San Ireneo muchísimo, porque no le tocó escucharlo de muchas generaciones atrás, ¿no? Entonces, realmente había una generación nada más. Entonces le tocó que a lo mejor escuchar a personas que pues sí habían oído a Juan o que habían oído a Pablo, y eso lo marcó muchísimo. Y entonces se le considera el campeón de la lucha contra las herejías. Él de verdad tenía una pasión porque todos pudieran defenderse de las herejías, y eso lo llevó pues a escribir, a aclarar, a fortalecer a sus feligreses en la fe, y además pues sus escritos quedan pues para siempre. Para entender un poquito qué es lo que pasaba y qué era una herejía, qué es una herejía, pues una herejía es una creencia, enseñanza o la defensa de ciertas opiniones o dogmas que son contrarias a las enseñanzas de la Santa Biblia, de los evangelios, de la tradición y del magisterio, ¿no? Entonces había algunas herejías, por ejemplo, que decía que Jesús no era Dios, solo era hombre. Había otra que decía que Jesús no era hombre, solo era Dios. En fin, ¿no? Era un momento de mucha ebullición y en que muchos pues cogían de ahí partido y empezaban con diferentes teorías o diferentes opiniones y los iban defendiendo y querían ganar adeptos, y pues así se comenzaba y se hacía crecer una herejía. Entonces estas fueron creándose en los primeros siglos y eran contrarias a las enseñanzas de los apóstoles, y los primeros padres pues tuvieron que defender a la iglesia de estas herejías. Y claro que les tocó a ellos, puesto que era el momento que la iglesia estaba viviendo, ¿no?, más fuerte. Y además estaban viviendo también la persecución por Roma. Entonces sí tenían un ambiente bastante adverso en muchos sentidos,
y por lo tanto era muy importante su testimonio, su fe, sus enseñanzas, para que los cristianos tuvieran cómo guiarse, entendieran por dónde caminar, etc. Una de las herejías o la principal herejía a la cual se enfrentó San Ireneo fue una llamada gnosis, que afirmaba que la fe que la Iglesia enseñaba no era más que un simbolismo para los sencillos que no podían conocer cosas difíciles, pero que los que tenían más conocimientos, los iniciados intelectuales llamados gnósticos, comprendían lo que se ocultaba detrás de los signos y formaban un cristianismo de élite, al final un cristianismo intelectualista. Ese cristianismo se fragmentaba cada vez más en diferentes corrientes, porque cada quien iba haciendo como su propio pensamiento y según lo entendían ellos, pues hacían sus propias historias, digamos, y ese, como se iba fragmentando, pues había montones de ideas que a veces llegaban a ser extrañísimas y hasta extravagantes, ¿no? Y entonces él tiene que trabajar muchísimo y trabaja muchísimo para hacer entender la unidad de la iglesia, que la verdadera iglesia no podía estar dividida, como decían estos seguidores de la gnosis, ¿no? Entonces, esta es la principal herejía con la que tuvo que batallar San Ireneo. Entonces, él dedicó 2 obras muy importantes de las 5 que escribió. Quedan 2, sobre todo, se han conservado. Uno contra las herejías, que ahí hay una fallita en la escritura, y otra sobre la predicación apostólica. Está escrito sobre la predicación apostólica, lo podemos considerar como si fuera el primer catecismo de la doctrina cristiana. Es decir, era tan orientador, era tan importante, podías encontrar tantas respuestas que se le puede considerar el más antiguo catecismo de la doctrina cristiana. Vean el trabajo inmenso de San Ireneo, ¿no? Por un lado, ayudar a los católicos a separarse de la herejía, a no dejarse invadir por la herejía, a mantenerse firmes en la fe, y por el otro, encontrar en dónde entender cómo vivir esta fe, cuáles eran las características, cómo era la línea a seguir en este como primer catecismo, ¿no? Entonces sí hizo una labor impresionante. Él, en el medio de su doctrina, pone una cosa que llama la regla de la fe y su transmisión. La regla de la fe coincide en la práctica, o sea, prácticamente coincide con el credo de los apóstoles y nos da la clave para interpretarlo a la luz del Evangelio. Entonces él, basándose en el credo de los apóstoles, ahí comienza esta regla de la fe y ayuda a todos sus fieles a entender cuál es el camino a seguir. Y él enseña con gran pasión que el verdadero evangelio es el transmitido por los obispos que lo recibieron en una cadena ininterrumpida desde los apóstoles. Y esto es valiosísimo. Ahora no, a lo mejor ahorita ni nos llama tanto la atención o nos parece, pues sí, está súper bien. Sí, sí, pero el tiempo aquel estaba revuelto en muchos aspectos, en muchos sentidos. Entonces, que un hombre tenga la valentía, y obviamente porque era un hombre de Dios, un hombre iluminado por el Espíritu Santo, tuviera la valentía para hacer estas afirmaciones, para ayudar a los fieles a vivir esta fe, a levantar la voz en medio de todo, pues, tiene un valor infinito que a veces se nos diluye porque ya nosotros recibimos todo esto hecho, ¿no? Todo esto ya como solucionado, ¿no? Pues ya quién iba a poner en duda, ¿no? La verdad del Evangelio, pues no, ya no, ¿verdad? Pero en ese momento sí pasaba. Entonces, que la fe confesada públicamente por la Iglesia es la fe común de todos.
La iglesia no está dividida. Esta fe es apostólica, pues procede de los apóstoles, es decir, de Jesús y Dios, puesto que los apóstoles fueron elegidos, ¿verdad? Por Jesús. Entonces, vean el valor de estos padres de la iglesia que han ayudado a que todo lo que hoy tenemos ya para entender, para comprender, pues a ellos les costó mucho trabajo, ¿no? Y yo creo que debemos aprender de su valor y debemos dar siempre gracias por ellos, por su presencia en el mundo, por su aportación para que la iglesia creciera, se afianzara y pudiera seguir caminando en el camino que Dios le tenía señalado. Sus escritos son entre el año 180 y 189 y que Eusebio de Cesarea, que es el quien escribe de él, dice: escribe una refutación y destrucción de la llamada gnosis. Escribe cartas a Blastro sobre el cisma, cartas a Florino sobre la monarquía o que Dios no es el autor de los mares, cartas a Víctor, obispo de Roma, sobre la ciencia. Escribe en demostración de la predicación apostólica, sobre algunas disertaciones variadas y cartas a los mártires de las iglesias de Viena y León y de Asia y de Frigia. Lamentablemente no todos los escritos se han conservado, ¿no? Entonces, de todo esto que escribió, que es una buena cantidad, pues se ha conservado la primera, o sea, la que era contra la gnosis, que estaba en latín y algunos párrafos en griego, y se conserva la demostración de la predicación apostólica en una traducción al armenio y pequeños fragmentos de las cartas a Florino y al Papa Víctor. La segunda, es decir, la que habla de la fe y de la transmisión por los apóstoles, fue descubierta hace poco, y la que era contra la gnosis, que también es muy conocida, realmente, aunque sí se conserva, se dejó de leer puesto que se superó esa herejía. Entonces estos consejos para superar la herejía pues empezaron a ser ya no tan necesarios, ya la gente, los fieles ya no necesitaban tanto formarse en esta defensa, puesto que esta herejía se había superado, pero pues el libro está y existe y se conserva, ¿no? Y eso nos permite pues ver el valor que tuvo, ¿no? En su momento. Hoy ya no necesitamos leer esto, puesto que esta herejía fue superada, pero de todas formas, pues ahí está y en su momento tuvo una importancia impresionante. Y les quiero poner un pedacito, les puse aquí una muestra de algo que dice en este libro contra las herejías. Y dice: habiendo recibido la predicación y la fe de los apóstoles, la iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, las conserva con esmero, como habitando en una sola mansión, y cree de manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. Y las predica, las enseña y las transmite con voz unánime, como si no poseyera más que una sola boca. Porque aunque las lenguas del mundo difieren entre sí, el contenido de la tradición es único e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Alemania, ni las que están en España, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, es decir, de Egipto y Libia, ni las que están fundadas en el centro del mundo, tienen otra fe u otra tradición. Fíjense qué maravilla que hacia alrededor del año 200, San Ireneo ya tenía una claridad en esta universalidad de la iglesia, pero en esta unidad también de la iglesia, impresionante. Entonces dice, como si fuera uno solo. No importa en dónde estés, no importa si es Alemania, no importa si es, España, no importa si es Egipto. Tendrán otro idioma,
Pero las verdades de la fe son las mismas. Hay una sola fe, como si fuera un solo corazón, una sola alma. Antes del año 200. Y eso es importantísimo y eso deberíamos de seguirlo volviéndolo a leer y recordándolo y pensando, ¿y yo qué he hecho para que la iglesia siga siendo una? ¿Yo qué hago para que la iglesia siga siendo una? De verdad me comprometo, me intereso, leo los documentos que escribe su santidad, me interesa todo lo relacionado con la iglesia, o estoy alejada de eso, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Muy. Algunas de las frases de San Ireneo, por ejemplo, dice en la primera: no debería buscarse en otros la verdad que puede encontrarse fácilmente en la iglesia, pues en ella, como un rico tesoro, depositaron los apóstoles todo lo relativo a la verdad, para que todos pudieran beber de este brebaje de vida. La iglesia es la puerta de la vida. Pues vea cómo defiende, ¿verdad? El valor de la iglesia y cómo la iglesia es quien custodia la verdad que los apóstoles nos han transmitido. Entonces, es una defensa de la iglesia y de la unidad maravillosa. En otra de sus frases dice: el Señor nos dio su cuerpo para desarrollar nuestro cuerpo y su sangre para alimentar la nuestra. Y de este modo nos hace miembros de su propio cuerpo que espera resucitar con él, ¿no? Es el valor que le da San Ireneo a la Eucaristía, ¿no? Es decir, la Eucaristía nos alimenta, nos hace, nos une para ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ahora que a lo mejor esto ya lo hemos oído muchas veces, pero pensemos en ese tiempo, años 180, años 190. Esto que San Ireneo les da a los fieles, pues es un regalo para toda la vida. Dice: nuestra manera de pensar debe de armonizar con la Eucaristía y la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Entonces, si tú no puedes acercarte a la Eucaristía si no estás en absoluta sintonía con lo que la Eucaristía representa y es, ¿no? Y cuando la recibes, pues esta Eucaristía te ayuda a confirmar tu fe, a vivirla de la manera adecuada, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero yo creo que estos santos tienen así todo el derecho de llamarse padres de la iglesia, porque de verdad que fueron los padres, ¿no? Son los papás que fueron formando esta iglesia, ¿no? Que la fueron como llevando de la mano, ¿no? Yo creo que les pusieron el nombre precioso. Y pues entonces San Ignacio de Antioquía, San Justino de Roma y San Ireneo de León fueron los tres grandes padres de la iglesia del siglo II. Ojalá que no olvidemos sus nombres, que no olvidemos su valor, que no olvidemos que murieron mártires y que siempre demos gracias a Dios por su vida, por sus enseñanzas, y las escuchemos y las vivamos y tratemos de valorarlas en todo lo que tienen de importantes y de valiosas. Del tercer siglo, vamos a ver cuatro padres de la iglesia. Tertuliano, San Cipriano de Cartago, San Clemente de Alejandría y Orígenes. Vamos a comenzar con San Cipriano. ¿Por qué? Pues por mañana es su fiesta.
San Cipriano tiene su fiesta el 16 de septiembre. Entonces, pues queda perfecto, ¿no? Que hablemos hoy de él. Y ya a Tertuliano, pues lo pasemos. Si nos da tiempo hoy, pues hoy, y si no, lo pasamos para la próxima semana. Pero bueno, no le quitemos a San Cipriano su festividad, que casi le toca el mediodía. Hoy es 15, pues mañana es su fiesta. Fue obispo de Cartago y murió mártir también. Él nació de una familia pagana en Cartago, que está en África. Y tuvo una buena educación, lo educaron bien en la literatura, en la filosofía, era un hombre culto. Y se convirtió al catolicismo hasta los 35 años de edad por la influencia de un sacerdote llamado Cecilio. Es decir, durante 35 años de su vida él vivió en el paganismo. Y se convirtió a los 35 años. Y se convirtió con fuerza. Van a ver. Muy pronto después de su conversión fue ordenado sacerdote. Y a los 2 años fue aclamado obispo. Se fue nombrado obispo por aclamación popular. Imagínense esta conversión de San Cipriano, la fuerza que tenía que tener, el testimonio que tenía que vivir, para que en 2 años lo nombraran obispo por aclamación popular. ¿Qué quiere decir eso? Que su vida tenía que ser tan vibrante en la fe, tan determinado en la fe, que contagiaba y que la gente entonces anhelaba que fuera su pastor. Oh, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me hace un poco pensar en la conversión de Pablo, ¿no? Primero perseguía al Señor y luego se convierte, y se convierte con una fuerza, con una pasión, ¿no? Que está puesto con San Pedro como las 2 columnas, ¿no? San Pedro y San Pablo. Entonces, esa impresión me da San Cipriano, ¿no? Se convierte ya a una edad adulta, a los 35 años, pero me imagino que fue su conversión un poco como la de Pablo, ¿no? Fuerte, definitiva, apasionada, ¿no? Y sería de tal manera su convicción, su testimonio, su fuerza, que fue elegido obispo por aclamación popular a solo 2 años de haber sido ordenado sacerdote, que había sido al muy poco tiempo de haberse convertido. Y convertirse pues no le hizo fácil el camino, puesto que tuvo que enfrentar la persecución del emperador Decio hacia el año 250. Volvemos, no se nos olvide qué tiempo se vivía, ¿no? Se vivía la persecución de los romanos. O sea, no la tenían tan fácil, de verdad no la tenían fácil. Él escribió varios tratados y varias cartas sobre su misión apostólica, igual que los otros padres, pues siempre buscando orientar a sus fieles, siempre buscando ayudar a la iglesia, y ese fue su tema favorito, la iglesia. El tema que más trató, el tema del que más habló fue la iglesia. Su característica, su trato era moderado, era muy prudente, era muy agradable en su trato, y murió mártir en la persecución de Valeriano, que fue entre el año 257 y 258. No hay grandes datos, o más bien no hay datos de en qué año nació y en qué, o sea, en el año exacto que nació. Entonces no sabemos qué tan joven era, pero bueno, ya tenía más de 35, puesto que ya era el obispo de Cartago, pero murió en la persecución del emperador Valeriano hacia el año 257-258. San Cipriano
escribió bastante. Estaba muy consciente de su responsabilidad como pastor. A pesar de que no tenía muchos años de haberse convertido, de haberse conocido a Jesús, puesto que lo conoció ya a los 35 años. Pero al ser nombrado obispo, siempre supo que tenía que enseñar, que tenía que predicar, que tenía que llevar a su gente por una buena catequesis, ¿no? Entonces, aunque era muy bueno hablando, pero pues también decidió escribir. Y qué bueno, porque así han quedado estos escritos para todos, ¿verdad? Y el más importante de lo que él escribió se llama La unidad de la iglesia. Y es realmente el primer tratado que hay sobre la iglesia. Vean cómo ya desde San Ireneo de Lyons estaba puesto sobre la mesa, ¿verdad? Reconocer la unidad de la iglesia. Y era normal que este tema los apasionara, puesto que había mucha gente que constantemente los atacaba con herejías y los trataba de dividir, y quería provocar cisma. Entonces, pues, es entendible que este fuera un tema que los ocupara, que los apasionara, etc. Son sobre todo cartas pastorales que él escribía sobre la vida espiritual, sobre la disciplina en la vida de la iglesia. Entonces él le escribía a sus fieles, tal vez lo mismo que predicaban, ¿no? O sea, a lo mejor sus propias homilías luego las escribía, eso no lo sabemos, ¿no? Pero sobre los temas que él se daba cuenta que se iba necesitando, pues hablar, enseñar, ¿no? Hay otro escrito muy relevante sobre es como un comentario que él hace sobre al Padre, a la oración del Padre Nuestro, y que su santidad emérito Benedicto XVI ha dicho en una catequesis de los miércoles que este es un escrito que especialmente le agrada, pues dice él, me ha ayudado mucho a comprender mejor y a rezar mejor la oración del Señor. Qué maravilla, ¿no? Vean. San Cipriano escribe tal vez en el año, pensemos, 250, 249, puesto que se murió entre el 257 y 258, vamos a pensar que escribió en el 250, pensemos, por poner un número. Escribe este comentario a la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos siglos después? El Papa Benedicto XVI comenta que le ha servido a él para comprender mejor y rezar mejor esta oración. ¿Cuántos siglos después? El Papa Benedicto, con todos sus conocimientos, es un teólogo extraordinario, con todos sus conocimientos, con toda su experiencia de pastor, ¿no? Porque pues no solo fue obispo, luego fue cardenal y luego pues papa, ¿no? O sea, con todos conocimientos como pastor, con todos conocimientos teológicos. Y este escrito de San Cipriano le ayuda, dice. Pues cómo no dar gracias a Dios por iluminar a estos padres de la iglesia a escribir estos tratados, estos libros, estas enseñanzas. ¿Cómo no decir gracias? Porque si cuántos siglos después siguen sirviendo, siguen promoviendo el pensamiento, siguen promoviendo profundización, pues qué maravilla, ¿no?
ya fuera para escribir o ya fuera para predicar, San Cipriano siempre se apoyaba en las Sagradas Escrituras. Pues era su libro de cabecera, para él el único importante, ¿no? Y ahí siempre buscaba la luz, la solución, ¿no? En la Biblia. Y eso lo deberemos de aprender todos. Si yo escogiera algo que aprenderle a San Cipriano, pues querría escoger eso. Que la Biblia sea mi libro de cabecera, el más importante, el que me ilumina, el que me ayuda. Y no sea un libro que está en un armario o que está de adorno en una sala con letras divinas y en dorado y que no leemos nunca. Y esta enseñanza, pues, de todos los siglos, ¿no? Entonces, este es San Cipriano como escritor. Un poquito vamos a poner aquí un pensamiento respecto a la iglesia. Acordemos que su tema fundamental fue la unidad de la iglesia, fue sobre lo que más escribió, y este tratado, este comentario sobre el Padre Nuestro. Y entonces aquí les quise poner un pedacito de este libro, de la unidad de la iglesia. Defiende esta unidad para defender a la iglesia del cisma provocado por Novaciano. Y de este escrito sobre la unidad, algunas frases se han hecho muy célebres. En este escrito compara la iglesia con el arca de Noé, con los granos de trigo, con nidos para formar el pan eucarístico, con la túnica de Cristo. O sea, él buscaba la forma de ser verdaderamente, hacer una catequesis, enseñar. Y eso los caracterizó mucho a los padres de la iglesia. Ellos querían enseñar, guiar a sus feligreses. Entonces, les voy a leer este pedacito que está en este libro de la unidad de la iglesia. Este sacramento de la unidad, este vínculo de concordia indisoluble, se nos da a conocer cuando se nos habla en el Evangelio de la túnica de Cristo, la cual no podía ser dividida ni rota, sino que echando a suertes para ver quién se vestiría con ella, uno solo la recibe y la posee íntegra e indivisa. Ella figuraba la unidad que viene de arriba, es decir, del cielo y del Padre, la cual no puede ser rota por el que la recibe y la posee, sino que goza de toda su solidez y firmeza de una manera inseparable. No puede entrar en posesión del vestido de Cristo el que rompe y divide la iglesia de Cristo. No sé si a ustedes les cautiva el pensamiento, pero me parece extraordinario. ¿Cuántas veces hemos oído la cita de la túnica de Cristo, que era de una sola pieza, que no la rompieron, que le echaron a suerte entera los soldados? Yo creo que todos lo hemos oído en la Pascua, de cada año de nuestras vidas en la Pascua. Y ¿cuándo habíamos pensado que esta unidad de la túnica de Cristo nos debe de recordar la unidad de la iglesia? Pues yo por lo menos no lo había pensado. Y me encantó, me encantó. Es decir, desde ahí ya se anuncia que no, que la iglesia no se puede estar dividiendo y que nadie que quiera romper o dividir a la iglesia puede entrar a posesión del vestido de Cristo, es decir, en posesión de la gracia, en posesión, ¿no?, del cielo. No se puede. No se lleva lo uno con lo otro. Si quieres ponerte este vestido de Cristo, este vestido que es completo, que no se divide, pues no puedes tratar de dividir a la iglesia o no puedes romper a la iglesia. Entonces yo creo que no importa que tenga siglos esta enseñanza, su valor sigue siendo actual, fuerte, necesario. Y esta frase dice que nadie puede tener, es una de las frases que se hizo muy popular después de este escrito,
Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia Católica por madre. Eso está precioso. Y hoy nos enseñan, la Iglesia es madre y maestra, ¿no? Y sin embargo, pues mucha gente dice, así yo creo que en Dios, pero no tengo nada que ver con la Iglesia. ¿No? Eso no se puede. No se puede romper así. Entonces, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia como madre. Es una de las frases que se hizo muy popular de San Cipriano. Y ahora un pedacito de este escrito que hace sobre el Padre Nuestro. Y San Cipriano enseña que el Padre Nuestro se ofrece al cristiano la manera recta de rezar. Subraya que esta oración se conjuga en plural para que quien rece no rece por sí mismo. Entonces, no decimos Padre mío, no. Así no es la oración, es Padre Nuestro. Entonces, ya desde esa primera frase, pues está la pauta de la actitud con la que le tenemos que rezar, ¿no? Nuestra oración, dice, es pública y comunitaria. Y cuando rezamos, no rezamos solo por uno, sino por todo el pueblo, pues somos una sola cosa con todo el pueblo. Entonces, desde el Padre Nuestro, ¿no? Se nos va marcando, ¿no? Y el Papa Benedicto también resalta que esta oración hay que rezarla con el corazón y con el respeto y el amor con que Jesús las pronunció. A veces ya lo hemos dicho tanto y repetido tanto y parecemos merólicos a veces, que se nos olvida quién nos la enseñó, en qué momento se las enseñó a los apóstoles, con qué amor se dirigió al Padre. Y lo que dice en este comentario de San Cipriano, que es una belleza, dice que el Padre reconozca las palabras de su Hijo cuando elevamos una oración, que quien habita interiormente en el Espíritu esté presente en la voz. Cuando se reza, además hay que tener una manera de hablar y de rezar que con disciplina haya calma y reserva. Pensemos que estamos ante la mirada de Dios. Es necesario ser gratos ante los ojos divinos, tanto con la actitud del cuerpo como con el tono de la voz. Y cuando nos reunimos junto a los hermanos y celebramos los sacrificios divinos con el sacerdote de Dios, tenemos que hacerlo con temor reverencial y disciplina, sin arrojar al viento por todos los lados nuestras oraciones con voces desmesuradas, ni lanzar con tumultuosa verborrea una petición que hay que presentar a Dios con moderación, pues Dios no oye la voz, sino el corazón. Y esto está en su comentario de San Cipriano al Padre Nuestro. Y vean qué hermosa, ¿no? Qué hermosa reflexión. Que cuando la dirijamos al Padre, Él reconozca las mismas palabras que su Hijo nos enseñó, porque las decimos mesuradamente, las decimos conscientes, las decimos con calma, las decimos con profundo amor. Y a veces se nos olvida ya cómo rezar el Padre Nuestro. Entonces dice, tenemos que hacerlo con temor reverencial, sin arrojar al viento por todos lados nuestras oraciones con voces desmesuradas. Yo creo que a veces no son voces desmesuradas, sino, les digo que parecemos merolicos, ¿no? Padre, rapidísimo, ¿no? Parece que nos persigue ahí un tren bala, ¿no? Entonces lo decimos rápido, sin conciencia, ¿no? Entonces,
No me extraña, ¿verdad? Que el Papa Benedicto, después de leerlas, diga, pues me siguen sirviendo su comentario, me sigue ayudando, me hace volver a rezar el Padre Nuestro con otra intención, con otra profundidad, con, con otro carisma, ¿no? Entonces, pues me parece, pues, qué decir, ¿no? Gracias, ¿no? A Dios. Gracias a Dios por estos padres que nos han acercado a esto. Y si para nosotros hoy puede ser muy valioso, y lo es de hecho, pues ustedes imagínense en el año 250, esta reflexión sobre el Padre Nuestro. ¿Qué catequesis sería esto? ¿Qué sería para quienes oían de la propia voz de San Cipriano estas palabras? Que los llevaba de la mano para orar adecuadamente el Padre Nuestro. ¿Se imaginan qué maravilla, ¿no? Qué regalazo? Y nosotros lo podemos seguir aprendiendo, aprovechando. Algunas frases de San Cipriano. Esta es mi favorita, creo, pero ahorita les voy a leer otras. Ninguna excusa tendrás en el día del juicio, ya que serás juzgado según tu propia sentencia y serás tratado conforme a lo que tú hayas hecho. Pues no sé ustedes, para mí me fascina. Serás juzgado por lo que tú hiciste, por tu conciencia, por tus decisiones. No se puede echar la culpa a nadie. Es que me dijo que hiciera. Es que pues no sabía yo y lo seguí los pasos de fulano. No. Tú tienes una conciencia y por esa conciencia darás cuenta. Entonces eso de que mal de mucho consuelo de tontos, pues sí, consuelo de tontos, porque cada quien tiene que reflexionar por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tomo esta decisión? ¿Por qué decido ayudar? ¿Por qué decido no ayudar? ¿Por qué decido ser fiel a la iglesia? ¿Por qué decido no ser fiel a la iglesia? ¿No? Entonces tengo que hacer un análisis de mi conciencia. Sobre mi conciencia seré juzgado, no más la del otro, es del otro. Pero lo que nos encanta es pensar, ay, si el otro hiciera, si el otro, ¿y yo qué? ¿Por qué no pienso si yo hiciera, si yo mejorara, si yo? Entonces, esa es mi favorita, pero vean. Vean estas que tienen relación con el Padre Nuestro y que también está de 10. Al mandarnos que pidamos cada día el perdón de nuestros pecados, nos enseña que cada día pecamos. Así que nadie puede vanagloriarse de su inocencia ni sucumbir al orgullo. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, que se perdona nuestros pecados, ¿no? Para que cada día reconozcamos que somos pecadores, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Para eso nos enseñó Jesús que todos los días pidamos perdón por nuestros pecados, para que no se nos olvide que todos los días pecamos, que somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios. Entonces, para que no nos vanagloriemos de nada, ni nos hagamos los santos ni los inocentes. ¿No? También está preciosa la frase. ¿No? Y es una reflexión que a lo mejor se nos pasa de largo. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ya lo decimos rápido y se nos va. Se nos va que somos pecadores todos los días y se nos va que tenemos que perdonar al otro todos los días, ¿verdad? Las dos cosas se nos van. Otra frase de San Cipriano, también en relación con el Padre Nuestro. Encierra misterios ricos en poder espiritual. En él se incluyen todas las peticiones y oraciones que podemos hacer. Es un compendio de la doctrina celestial. Ahí está todo lo que necesitamos pedir. Ahí está. Y luego hacemos unas peticiones de 30 kilómetros. No, ahí está lo que tenemos que pedir, ahí está el compendio de todo. Está el compendio desde llamar a Dios Padre, que es lo más maravilloso,
¿Hasta qué pedir? Entonces, a lo mejor tenemos que volver al Padre Nuestro con un poco más de ojos críticos. Otra frase. Cuando se ha partido de aquí y de esta vida, ya no es posible hacer penitencia y no tiene efecto la satisfacción. Aquí se pierde o se gana la vida. Ya sé que todo el mundo me va a decir, pues claro, ya después de que te mueres no puedes hacer nada. Pues a veces no vivimos con esta conciencia. Se nos olvida, creemos que tenemos muchos mañanas y no sabemos cuándo tenemos un mañana. O sea, aquí se gana o se pierde la vida y después ya no puedes hacer nada. Nada, lo que hayas hecho y lo que no, pues ya no lo hiciste. Ah, pero me faltan muchos años, pues ojalá Dios te los conceda, pero no lo sabes. Entonces, ¿qué tal si todos los días tenemos conciencia que lo que hacemos hoy, aquí, es la única forma que tenemos de ganar o perder la vida? Hoy. Si tengo un mañana, pues otra vez lo vuelvo a vivir, pero entonces también me parece una frase preciosa. Preciosa. ¿Qué podemos aprender hoy de San Cipriano? Una de las cosas maravillosas que podemos aprender es que nunca es tarde para conocer a Dios, para acercarnos a Él. Él tenía casi 40 años cuando descubrió el cristianismo y lo abrazó y le apasionó y lo vivió. Entonces, nunca es tarde, ¿no? Y nunca es tarde para evangelizar. Y nos enseña que es necesario amar a la iglesia y luchar por su unidad. Y eso no ha cambiado el día de hoy. Necesitamos amar a la iglesia y trabajar por su unidad. Y eso sigue siendo una enseñanza del día de hoy. La iglesia tiene todavía muchos enemigos. Tenemos que trabajar muchísimo por la unidad. Tenemos que hacer lo que esté de nuestro lado, que nosotros podamos. Nos habla de la difusión ardiente de su amor por la iglesia, que es hoy más que nunca necesaria. Y nos sigue enseñando, muchos siglos después, a rezar con amor y respetuosamente el Padre Nuestro, uniéndonos a la iglesia y profundizando constantemente su sentido. Volver al Padre Nuestro, rezarlo despacito, con profundidad, con pasión, con amor. Qué enseñanza, ¿no? Qué enseñanza. Y bueno, les quiero decir, San Cipriano y San Cornelio, los dos se festejan mañana. Es una fiesta que tiene a dos mártires de la iglesia. San Cornelio, que fue obispo de Roma, San Cipriano, que fue obispo de Cartago, en África. Y la iglesia los ha puesto a los dos, pues como grandes misioneros de la misericordia. San Cornelio, que fue papa. Y en un minutito, dos que me quedan, les quiero contar una anécdota pues muy personal y muy simpática de mi infancia pequeña. Mi papá nació en España y el patrón de su pueblo pequeñito, se llama Treto, el patrón es San Cipriano. La fiesta de San Cipriano, 16 de septiembre. Entonces, cuando yo era pequeñita, les estoy hablando de unos 4 añitos, mi papá siempre me decía, mi vida, el 16 de septiembre es fiesta en México desde que yo vine y traje la fiesta de mi pueblo aquí. ¿No? Pues yo que era una niña de 4 años no sabía todavía nada de historia de México, no sabía de la independencia y no entendía nada. Entonces San Cipriano ha sido una presencia en mi vida, ¿no? Indiscutiblemente. Tal vez de los santos de la iglesia, al que un poco conocía por esto, y porque pues al ser el patrono de, ¿no? Pues lo oí nombrar muchas veces y sabía que había sido mártir, sabía que había sido obispo, ¿no? Pues algunas cosillas. Y entonces, bueno, ahora pues que sé más, pues más me cautiva San Cipriano, ¿no? Más me cautiva sus enseñanzas, más quiero aprender de él y de los otros padres de la iglesia, pero sí me quedo con una tarea increíble, especialmente en el asunto del Padre Nuestro. Me quedo con una tarea fantástica, ¿no? de decir, rezarlo con paciencia, consciente de lo que digo, consciente de que rezo no solo
en singular, sino en plural, de que soy pecadora todos los días, y todos los días tengo que pedir perdón por mis pecados. Entonces, sí me quedo con un San Cipriano que, pues sí, incluso es un nombre que estaba en la familia, ¿no? Pues el patrón del pueblo, entonces tenía un tío abuelo, Cipriano, en fin, ¿no? Es un santo que para mí es familiar, pues por lo menos su nombre, pero que ahora va a ser más familiar para mí también en su vida, en su enseñanza, en su presencia, en su capacidad, ¿verdad? De haberse convertido con tal pasión en una edad adulta. Y de que siempre estamos listos para entregarle al Señor lo mejor que tenemos cuando verdaderamente nos enamoramos del Señor, ¿no? Y eso es lo que les pasó, yo creo, a San Cipriano. Y bueno, incluso estuvo dispuesto a morir mártir, y murió mártir, ¿no? Entonces, siempre en su santoral ponen obispo y mártir, igual que en el de San Cornelio, papa y mártir. Entonces, estos dos hombres que la iglesia ha decidido festejar juntos el 16 de septiembre, pues por su valor para la iglesia, por su presencia, por su fortaleza, por enseñarnos a amar a la iglesia profundamente, pues mañana ya sé que claro que es nuestra fiesta mexicana por todo lo alto, ¿verdad? Pero pues también recordar que es San Cipriano, ¿no? Y San Cornelio, y pues recordar que podemos aprender de ellos, que no vivieron en el año 250, se murieron y ya pasaron, no, es que murieron en el año 250, pero nos dejan una enseñanza, pero nos dejan cosas para vivir, para aprender, para transmitirles a otros. Y yo creo que eso es lo más importante de esto, ¿no? No quedarnos en el conocimiento intelectual nada más de saber cuándo nació, cuándo murió, no, sino en la enseñanza, ¿no? Eso me fascina, ¿no? Que el Papa Benedicto XVI lo haya comentado en una de sus catequesis, y que después de tantos siglos, un hombre que es un teólogo extraordinario, de los más grandes, todavía reconozca, ¿no? Que él ha aprendido ahí, que él ha vuelto a vivir el Padre Nuestro con una nueva pasión después de leer esto, ¿no? Entonces, pues, que eso aprendamos, ¿no? Que eso aprendamos. Y la próxima clase, si Dios mediante, vamos a comenzar, vamos a hablar de Tertuliano. Y Tertuliano y Orígenes, estos dos padres de la iglesia, son los únicos padres de la iglesia que no están canonizados, que no son santos. Ya vamos a ver qué pasó en el camino, pero no deja de reconocérsele su valor, sus enseñanzas, su riqueza, pero son los únicos dos padres de la iglesia que no están canonizados. Entonces Tertuliano no es San Tertuliano, solo es Tertuliano. Y lo mismo que Orígenes, pues no es San Orígenes, solo es Orígenes. Y Tertuliano, igual que San Cipriano, era de Cartago, del norte de África. Entonces esto pues sí es una como linda coincidencia, ¿no? Puesto que ya se estaba pues abriendo el ámbito de la iglesia, ¿no? O sea, ya había otros lugares, ya no solo era Jerusalén o Roma o las primeras iglesias que se fundaron en Asia con San Pablo. Esto estaba en África. Y para que no se nos olvide, se llamaba Quinto Séptimo Florencio Tertuliano, ¿no? Y era de Cartago, ¿no? Y un poquito también en coincidencia con San Cipriano, pues era de padres paganos. Era de padres paganos, con mucha formación histórica y filosófica, o sea, también un hombre culto. Y él se convirtió al catolicismo, parece ser, por lo que se sabe, por el ejemplo de los mártires. Y sí, es muy fuerte esto, ¿no? Porque
quiere decir que cuando vio que alguien era capaz de dar la vida por su fe, eso lo conmovió y eso lo llevó a convertirse, a querer conocer a aquel por el cual estaban dispuestos a dar la vida. ¿No? Y eso es grandioso. ¿No? Entonces, conocer a los mártires lo atrajo y eso lo ayudó a convertirse. Y él, que era un hombre con bastante cultura, inauguró lo que se conoce como literatura cristiana en latín, porque antes escribía pues mucho en griego y también en arameo, pero él comienza a escribir en latín y escribió sus escritos más o menos hacia el 197, es un poco anterior a San Cipriano, lo que pasa es que les dije que había escogido a San Cipriano primero para colocarlo porque mañana es su fiesta, pero pues sí, fue un poco anterior nada más. Sus escritos más famosos son los apologéticos, junto con San Cipriano y San Agustín, son los tres grandes nombres africanos que honran la iglesia. San Agustín de Hipona, tal vez el padre de la iglesia más conocido, más nombrado posteriormente por muchos santos, un San Agustín que también se convirtió, no se puede decir tanto que era pagano, pero sí que se convirtió ya no muy joven, ¿no? Por el inmenso amor y la fe de su madre Santa Mónica. Y ellos tres, San Cipriano, San Agustín y Tertuliano, los tres son de la iglesia africana. Y como su contemporáneo Clemente de Alejandría, pues él también deseaba ayudar a los cristianos a defenderse de las herejías que había en su tiempo. Ese es un punto que casi fue común a todos los padres de la iglesia. Ayudar a sus feligreses, ayudar a los cristianos del momento a defenderse de las herejías. Ese fue tal vez el punto que más los unió o que es más común a todos. Y eso pues también caracterizó a Tertuliano. Se dice que era un mago de las palabras, que cuando hablaba lo que decía parecía atravesaba como flechas. Sin embargo, también escribió, ¿no? Y el hecho de que con la palabra fuera más fuerte su presencia, pues no quiere decir que... ¿no? Entonces, pues nos quedamos por aquí con Tertuliano y seguimos para la próxima semana. Que tengan unas lindas fiestas patrias. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. El COVID está a todo lo que da, así es que si hacen una reunión familiar, sean muy cuidadosos, por favor. Pues muchas gracias y hasta dentro de 8 días. Gracias.